Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a explicar el concepto sobre árboles binarios. Mi nombre es Brian García y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Unisángel. Los árboles, a diferencia de las listas, son una estructura de datos no lineal, atendiendo más a una estructura de tipo jerárquico. Los árboles cuentan con dos punteros que señalan a otros elementos y de ahí viene su nombre de árbol, tienen aspecto de árbol. Son una estructura de datos no lineal en la que cada nodo puede apuntar uno o máximo dos hijos. Este tipo de árbol se caracteriza porque tienen un vértice principal y de él se desprenden dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, a las que también podemos conocer como subárboles, tal como se ve en la imagen. La rama izquierda y la rama derecha también son dos árboles binarios. Se puede decir también que un árbol binario es una estructura compuesta por un dato y dos árboles. Un árbol binario es un conjunto de elementos, cada uno de los cuales se denomina nodo. Un árbol binario puede tener 0 nodos y este caso se dice que está vacío. Puede tener un solo nodo y en este caso solamente existe la raíz del árbol. O puede tener un número finito de nodos. Cada nodo puede estar ramificado por la izquierda o por la derecha, o puede no tener ninguna ramificación. En relación con los nodos existe el nodo hijo, que puede ser cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol, los cuales se muestran en la imagen. Se tiene que D y M son hijos de A. Y el nodo padre, nodo que contiene un puntero al lado actual. En la figura, el nodo A es padre de D. Y también se conoce el nodo hoja. En esta figura el nodo hoja es la L, la K, la I y la E. Es el nodo que no tiene hijos. También los árboles tienen diferentes características, entre las cuales podemos encontrar orden, grado, nivel, altura. En cuanto al orden, decimos que es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento del árbol. Se dice que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros dos es de orden 2. Si puede apuntar a 3, será de orden 3 y así sucesivamente a la cantidad que pueda apuntar. El grado de un árbol es el número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. Por ejemplo, en la figura que tenemos como ejemplo en la anterior, se dice que A como D y M tienen dos hijos y no existen elementos con más de dos hijos, o sea, son de segundo grado. El nivel se define por cada elemento del árbol como la distancia a la raíz. El nivel de la raíz siempre será 0 y el de sus hijos 1. Por ejemplo, en la imagen el nodo D tiene nivel 1, el nodo L tiene nivel 2. Las formas de recorrer un árbol son consideradas como estructuras jerárquicas y como tal su forma de recorrerlos difiere en comparación de las listas enlazadas. Según esto, el recorrido es en tres sentidos. Puede ser preorden, puede ser inorden y postorden. Recorrer un árbol preorden consiste en primer lugar examinar el lado del nodo raíz, posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en preorden y finalmente se recorre el subárbol derecho en preorden. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorden, primero la raíz, luego la parte izquierda y posterior la parte derecha. Si nos referimos al recorrido en inorden, es recorrer un árbol, consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en inorden, luego examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho en inorden, lo cual quiere decir que para cada subárbol
se debe conservar el recorrido en orden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la raíz y posteriormente la derecha. Por último, el posorden consiste en recorrer el subárbol izquierdo en posorden, luego se recorre el subárbol derecho en posorden y finalmente se visita el nodo raíz. Para cada subárbol se debe conservar el recorrido en posorden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la derecha y por último la raíz. También podemos hablar de los árboles binarios de búsqueda. Son un tipo especial de árbol. Su principal característica radica en la forma de insertar sus elementos. En este tipo de árboles sus ramas tienen dos condiciones, la cual es que la rama izquierda contendrá los elementos menores y que la rama derecha contendrá los elementos mayores. Esto en el árbol de búsqueda. Los árboles de búsqueda se trata de dos árboles de orden 2 en los que se cumple que para cada nodo el valor de la clave de la raíz del subárbol izquierdo es menor que el valor de la clave del nodo y que el valor de la clave raíz del subárbol derecho es mayor que el valor de la clave del nodo. Las operaciones de un ABB, un árbol de búsqueda binario, se puede realizar sobre un árbol. Es parecido al que realizamos sobre otras estructuras de datos: buscar un elemento, insertar un elemento, borrarlo, movimientos a través del árbol de izquierda, de derecha, raíz, comprobar si un árbol está vacío, calcular el número de nodos, comprobar si el nodo es hoja, calcular la altura de un nodo o calcular la altura completa del árbol. Estas son las principales características del árbol de búsqueda binario. La bibliografía que les voy a presentar es estructura de datos, que fue publicada en Espacio de Formación y Aprendizaje Virtual, y árboles binarios de búsqueda, publicada por Daniel López y Abraham García en estructura de datos interactiva. Ha sido un placer presentarles esto y hasta la próxima.